Ahí está, gracias por recordarme. Entonces, ahora sí, necesitamos tres variables, ¿no? La cantidad de calcetines rojos, azules y verdes, ¿no? Entonces, podemos declarar los tres. Azules, azules y verdes, ¿no? Ujú. Ahí están los tres calcetines. Bueno, las tres variables para leer los tres calcetines. Pudimos declararlo así o ¿qué otra forma tenemos para declararlo? Los podemos separar por Un comas y char. dejarlos en una sola línea. Es decir, también podemos escribirlo así y sería lo mismo. Estaríamos declarando tres variables para guardar datos, ¿no? Que van a ser de tipo entero. Puede ser así o si nosotros queremos uno por línea. Por lo regular se opta por uno por línea para poder leer mucho mejor y más rápido, a tener como una línea llena de variables que quizás a veces es un poquito más difícil leerlos. Uh-huh. Pero cualquiera de las dos formas funciona. Ahora sí, ¿qué seguiría? Tenemos ya las tres variables. Pedir los datos Ajá, ¿cómo lo haríamos? con 6. Ok, uh-huh. Leemos los datos, ¿no? Y los guardamos directamente en los calcetines. ¿En qué orden nos los van a dar? A ver, regresamos. Dice, nos van a dar tres números enteros, X, Y, Z, representando la cantidad de calcetines rojos, azules y verdes. Entonces nos van a dar X, Y, Z. X son rojos, Y azules y Z verdes, ¿no? Entonces en ese orden. Primero son los rojos, calcetines rojos. Vemos el otro, calcetines azules. Vemos el otro, que sería calcetines verdes, ¿no? Uh-huh. Ahí los estaríamos leyendo. Podemos imprimirlos nada más para corroborar. ¿No? Azules, verdes, ¿no? Si ejecutamos el código y vamos paso a paso, eh, vamos a poner, por ejemplo, un calcetín rojo, dos azules y tres verdes. Ahí están, ¿no? Uno, dos y tres, los imprimí abajo. Recuerden, aquí esta palabrita que le pongo al final es para que los imprima con un salto de línea, que salto de línea le llamamos a precisamente como al carácter invisible que hace que se posicionen en el renglón de abajo las letras. Por ejemplo, si se lo quitamos, pues va a aparecer todo junto. Por ejemplo, 1, 2 y 3, y los imprime todos juntos, ¿no? 1, 2 y 3. Podríamos agregarle quizás un espacio para hacerlo más visible. Y simplemente como que agregamos más cosas a imprimir con los dos menores que, y entre paréntesis, perdón, entre comillas dobles, iría lo que queremos imprimir, ¿no? Que es un espacio, en este caso, un carácter, un espacio, ¿no? ¿En qué situaciones se usa N y L? Ahí están con espacios, ¿no? ¿En qué situaciones usan cuál? Ent, L, bueno, no sé, a ver. Ajá. La A ver, palabra sí, sí. es en L, que es como una abreviatura de end line en inglés, de fin de línea. Es precisamente cuando nosotros queremos imprimir un salto de línea. Entonces, si ponemos end line y lo ejecutamos, ¿qué va a suceder?
lo que va a hacer es, va a imprimir calcetines rojos y luego un salto de línea. Entonces aquí está, calcetines rojos, que es 1, acá abajo, y luego un salto de línea, que quiere decir que lo va a imprimir en el siguiente renglón, y luego va a imprimir calcetines azules, espacio, calcetines verdes, espacio. Ah, ya, entendido, gracias. Ajá. Entonces el endline nos ayuda para imprimir un salto de línea, que lo que va a hacer es que lo siguiente que imprimamos en pantalla va a estar en el siguiente renglón. Entonces, por ejemplo, hace rato utilicé 3 endlines, entonces agrega 3 saltos de línea. Y ahí está, ¿no? 1, 2 y 3, e imprime 1, 2 y 3, uno en cada línea. Ajá. Y listo, ¿no? Bueno, ya corroboramos que los leemos y los están guardando. Ahora sí que sigue. ¿Qué nos pide el problema? 4 números, ¿no? El primero es la cantidad de pares de calcetines rojos que puede formar. ¿Cómo calcularíamos la cantidad de pares rojos que puede formar? Pues como es un número entero, dividiéndolo entre 2 nada más. Ajá. Mm, Entonces, por ejemplo, podemos declarar pares rojos. ¿A qué sería? Igual. pares. Entre 2, ¿no? Podemos imprimirlo a ver qué sale. Por ejemplo, si le doy 6, si tengo 6 calcetines, nos va a imprimir 3, ¿no? Una pregunta. Ajá. En el anterior se apareció como 1, 2 y 3. ¿Cómo se le asignaron esos valores a las variables y no los asignamos? Y no a los nuevos. Mm, Eh, ujú. En el anterior, por ejemplo, si ejecutamos el código ahorita, por ejemplo, escribimos 1, 2 y 3, ¿no? Ajá. Es decir, cuando leímos con sein, le estamos diciendo que va a buscar un número. ¿Por qué un número? Porque implícitamente nosotros le estamos diciendo que lo guarde en un número, en una variable de tipo entero. Entonces va a buscar un número de la entrada y el primero que encuentre lo va a guardar. Ahora, ese número ya lo guardó. Después vendría el 2. Sería el siguiente que leería y lo guardaría en calcetines azules. Y luego viene el 3. Sería el siguiente que leería y lo guardaría en calcetines verdes. está bien, gracias. ¿Sí, sí quedó claro o era distinta tu pregunta? Sí, sí quedó claro. Vale. Bueno, entonces, si ejecutamos de nuevo, por ejemplo, tenemos 6 rojos, voy a poner un azul y un verde. El número de pares de calcetines rojos sería 3, ¿no? Ujú. Ahora, eh, imagínense que le voy a dar 7 pares. ¿Qué creen que va a imprimir? Son 7 calcetines rojos. ¿Qué va a imprimir? 3. ¿3 o 3.5? 3, porque son Porque enteros. Ajá, sí, imprimiría 3, ¿no? Recuerden que como son enteros, las operaciones se hacen siempre en enteros también, considerando enteros. Entonces, puntos decimales, pues no valdrían en este caso, ¿no? Son truncados directamente, son removidos. Y y la respuesta pues sería 3, ¿no? Ajá. Ahora sí, podemos hacer lo mismo con los otros calcetines, ¿no? Los pares azules, sería la misma lógica, ¿no?
azules. Sería azules entre 2, ¿no? Luego verde sería verdes entre 2. Y nada más los imprimimos, ¿no? Azules. Y verdes, ¿no? Y listo, ¿no? Ahora sí, vamos a ejecutar. Por ejemplo, 6 rojos, 8 verdes y 11, perdón, 8 azules y 11 verdes, ¿no? Serían 3 pares rojos, 4 pares azules y 5 verdes, ¿no? Ahí está todo bien. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí. Sí. Sí, vale. Ahora dice la cantidad de pares de calcetines que puede formar con los sobrantes sin importar el color. Por ejemplo, en este caso, que fueron 6 calcetines rojos, 8 azules y 11 verdes, ¿cuántos nos sobraron? Uno. Ajá, uno nada más, ¿no? Un calcetín verde que no pudo formarse un par. Pero ah, pudo haber sobrado uno de cada color, ¿no? ¿Cómo calcularíamos los pares que podríamos formar Aclarando con los otra sobrantes? variable, impares es igual a calcetines rojos más... No, im- impares es igual a pares rojos más pares azules más pares verdes, creo. ¿Ok? A pares rojos más pares azules más pares verdes. Ajá. Y luego, ¿cómo calcularíamos los que sobran? Luego code. ¿Ok? Y, y pares. ¿Ah? Y luego lo terminamos con un... Sí, ahí se termina, creo. ¿Sí? A ver, vamos a ejecutarlo, a ver qué nos da. Por ejemplo, el caso que teníamos, ¿no? 6, 8 y 11. Nos va a dar que dice que son 3 pares rojos, 4 azules, 5 verdes y 12 pares con los restantes. Aunque está raro, ¿no? Sí. ¿Por qué dio 12? Porque estamos sumando precisamente 3 más 4 más 5, ¿no? Que sería el total de pares que estamos haciendo con colores. Ah, creo que en vez de eso es pares rojos más pares azules menos pares verdes. ¿Otra vez? Mm, Ay, no, ya. Bueno, a ver, voy a pensar. Ok. Yo digo que los impares tiene que ser igual al residuo de dividir sobre 2 cada variable de calcetines. O sea, hay que hacerle módulo. Ajá. Ok. ¿Otra forma que se les ocurra sin usar módulo? Eh, que los pares que van a salir en total, hay que sumar los pares rojos, más pares azules, más pares verdes, multiplicarlos por 2, hacer otra variable que tenga el total de los calcetines del principio, sacarle una diferencia y los que van a sobrar va a ser la diferencia. Ajá.
exactamente, ¿no? Hay dos formas. Una, hasta ahorita nada más hemos hecho como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Una sería, podemos saber cuántos calcetines son en total, ¿no? Total, que va a ser igual a calcetines rojos, más calcetines azules, más calcetines verdes, ¿no? Ajá. Y vamos a declarar otra variable que se llame calcetines tomados, que precisamente, bueno, no tomados, emparejados. ¿Cuántos calcetines emparejados llevamos o usamos? Pues los pares rojos, más los pares azules, más los pares verdes, pero como un par contiene dos calcetines, los multiplicamos por dos, ¿no? Entonces ese es el total de calcetines. Emparejamos. Ahora sí, los restantes van a ser el total de calcetines que tenemos menos los calcetines emparejados, ¿no? Y ahora sí, los pares, ¿cómo le llamamos? Pares sobrantes va a ser igual a los calcetines restantes entre 2, ¿no? Y ahora sí, lo que podemos es imprimir los pares sobrantes, ¿no? ¿Les hace sentido? ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, calculamos el total de calcetines que hay. Ajá, que es en la línea 23. Calculamos cuántos calcetines emparejamos, que es sumar los pares rojos, azules y verdes y multiplicarlos por 2. Y después, si restamos el total menos los calcetines emparejados, nos va a dar los sobrantes, ¿no? Vamos a ponerle sobrantes. Este restante, sobrantes. Ajá. Y ya con eso dividimos los sobrantes entre 2, podemos obtener, ahora sí, la cantidad de pares que podemos formar, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, podemos poner 6, 8 y 11. Y ahora sí, ¿no? 3 rojos, 4 azules, 5 verdes. Y como nada más nos sobró uno, pues no podemos formar ningún par, ¿no? Probamos con otro, que sería por ejemplo, 5 rojos, 7 azules y 2 verdes. Ajá. Si le damos 5 rojos, van a ser 2 pares, ¿no? Y nos van a sobrar uno. Si le damos un 7 para los azules, van a ser 3 pares y nos van a sobrar uno también. ¿Ah? Son 2 verdes, solamente podemos formar un par, pero y los sobrantes fueron un rojo y un azul, ¿no? Y con esos sobrantes podemos formar otro par, ¿no? Que está aquí. Ujú. ¿Sí, sí les hace sentido? sí, Sí, vale. Ujú. Otra forma que decía su compañero es utilizar el operador módulo. Ujú. El operador módulo, precisamente, lo que nos da es el residuo de una división. Entonces, si al dividir nosotros obtenemos el resultado de esta división, el operador módulo lo que nos va a dar es el residuo. Entonces, otra cosa que pudimos hacer es, en vez de eso,
sería, podemos calcular los sobrantes como una suma de todos los residuos. Que me lo escribo. Y entonces, en vez de dividir, utilizamos el operador módulo, que es el signo de porcentaje. Lo que nos va a dar es el residuo, ¿no? Entonces, los sobrantes serían el residuo de dividir calcetines rojos entre 2, más el residuo de dividir calcetines azules entre 2, más el residuo de dividir los calcetines verdes entre 2. Ajá. Entonces, el residuo en estos casos o va a ser 0 o va a ser 1, ¿no? Porque como estamos formando pares, pues nada más nos puede sobrar o 0 calcetines o un calcetín. Entonces, en cada paso estamos sumando ese residuo, ¿no? Y ahora sí, los pares sobrantes serían los sobrantes entre 2, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, 5, 7, 2, ejecutamos, y listo. El mismo resultado, ¿no? 2 pares rojos, 3 azules, un verde y un par con los calcetines sobrantes. Entonces, podemos hacerlo como de dos formas, ¿no? Finalmente, como les mencionaba antes, el algoritmo es correcto siempre y cuando el procedimiento sea correcto y nos entregue el resultado que esperamos, ¿no? Entonces, pudimos atacarlo de dos formas. Una, que es calculando el total y restándole los pares formados, los calcetines usados para formar pares, o calcular directamente la cantidad de calcetines usados, restantes, con el operador módulo, ¿no? ¿Tienen alguna duda por ahí de cómo funciona el operador módulo? No, ¿No? ¿Todo claro? Vale. Entonces, pues bueno, terminamos los problemas. Si se dan cuenta, no son tan difíciles, ya una vez como resueltos, son bastante sencillos. ¿Ya todos tienen acceso a OmegaOp? Sí, no hay nada de contenido, ¿verdad? Porque no me aparece nada. Sí, ya deberían tener 4 tareas. No me aparece. A ver, les comparto pantalla. Aquí está. En la sección de su perfil, por ahí deberían estar en mi contenido o mis grupos. Es que no sé cómo aparecerá, no recuerdo cómo aparece a los alumnos, pero por ahí debe aparecer un curso que se ha de llamar OOI 2022. A ver, ¿me ayudan buscando, por favor? En la parte de mi contenido o mis cursos o mis grupos, a lo mejor. En mis cursos. En mis cursos, ahí aparece. Ajá, ahí debe aparecer un curso que se llama OOI 2022. ¿Todos lo tienen ya? ¿O alguien falta? Ya, pero no me aparecen las tareas. Sí, ¿No? profe, lo que pasa es que aparece un botoncito de iniciar curso y si le pico me vuelve a redirigir a lo mismo. Sí,
Eso pasa. Ok, a ver, déjenme ver. A ver, el curso inició aquí en la Omega. Le pusimos fecha del 28 de febrero. Entonces debería estar. Son 4 tareas. Entonces no les aparece. Yo veo todo correcto. No, no aparece. Le presionas iniciar curso y te vuelve a reiniciar la página. Ya cuando le pasan mis cursos, te aparece el curso, pero presionas el curso y no te aparece nada. A ver, les paso la liga directa. A ver si pueden entrar por ahí. Se las pasé por el chat. ¿Sí pudieron? A mí me aparece un error. Un error. La página se vuelve a iniciar. A ver, déjenme verificar. A ver qué es. Yo creo que es problema de Omega, porque sí está medio raro. Sí, sí está raro. Ok, vamos a estar verificando a ver qué es, a ver si es un problema del Omega Off o de la configuración. Pero bueno, ya están 4 tareitas aquí y en el momento eh, que ya tengan acceso, pues las pueden subir, ¿no? La fecha de entrega aquí viene, es hasta el 17, o En sea, caso que antes tienen. del 17, después del 17 no se puedan realizar las tareas. Ajá, les damos un tiempo extra si es que no se pudo realizar la tarea. Entonces, esperemos que no sea así, que ya se pueda iniciar al rato. Vamos a estar checando a ver qué es. Pero las tareas no son muy difíciles. Y vamos a ver el formato de cómo están. Entonces, vamos a ver la tarea 1. La voy a abrir. El formato es similar a los que hemos estado trabajando. Del lado derecho van a encontrar una pestaña aquí, una pestañita con un resumen, ¿no? Que les va a dar el resumen de la tarea de esta vez, ¿no? Les van a decir la hora de inicio, la hora fin y eh, ajá, y el tiempo que transcurre desde el inicio a fin, ¿no? Ujú. Y listo. Más abajo ya empiezan a estar los problemas, que precisamente aquí vienen dos. Este primer, ajá, el A más B, envío de soluciones, y el segundo, ¿no? Que es multiplicación de dos números. Son bastante sencillos. Aquí abajo, si hay más tarea, les aparece un botón para avanzar a la siguiente tarea, ¿no? Le dan clic acá y aparece avanza a la siguiente tarea. Le dan clic a la anterior y se van a la tarea anterior, ¿no? De este lado, aquí arriba, aparecen varias pestañas. Uno
que son los problemas. Una vez que seleccionan un problema, les aparece el texto. Aquí está. Ahorita vamos a ver el texto. La otra es el ranking. Es como una tablita en donde les dice si ya lo resolvieron o no. Hay un puntaje asignado. Ujú. Y les dice, por ejemplo, tal persona obtuvo 5 de 10 puntos, ¿no? ¿Y por qué 5 de 10 puntos? Porque hay casos que valida el problema y si no se aprobaron correctamente todos los casos, pues no se obtienen todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, en el problema que estábamos haciendo, eh, ¿qué tal que su solución para el de los calcetines no era del todo correcta, ¿no? Que a lo mejor por ahí, ¿se acuerdan que al inicio estábamos sumando los pares rojos, pares azules y pares verdes? Precisamente no era un procedimiento correcto y a lo mejor podría funcionar en algún caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si les dan 0 calcetines rojos, 0 azules y 0 verdes, ¿no? ¿Cuántos pares podrían formar? Pues 0. Si suman los pares que pueden formar, serían 0. Y pues, ¿cuántos pares dirían que pueden hacer con los restantes? Pues 0, ¿no? Ese es el único caso donde podría funcionar. Entonces, si ese caso estaba ligado ahí y se los dan de entrada, tendrían esos puntos porque lo resolvieron. Pero si les dan otros casos, por ejemplo, si ya les dan 1, 1 y 1, ese ya no lo resolvería, ¿no? Entonces, su problema tiene que ser suficientemente general como para resolver todos los casos, ajá, dentro del límite del problema. ¿Se entiende? ¿Se entendió ese punto? Sí. ¿Sí? Vale. Ajá. Entonces, depende de cuántos casos resuelvan, les va a dar los puntos, ¿no? Si obtienen todos los puntos, quiere decir que su problema, que su solución del problema, su algoritmo, su procedimiento es correcto. Ujú. Si no, es que por ahí está fallando algo. Ahora, ¿qué viene? Aquí les va a dar los puntos que les va a dar, me parece. Ujú. El límite de memoria, vamos a omitirlo por el momento, después vamos a ver qué significa esto y por qué está. Ujú. El tiempo del límite de caso es 1 segundo. Ujú. Después vamos a abarcar más por qué 1 segundo. El límite total, la entrada y salida es a través de la consola, básicamente lo que hemos hecho. Ujú. Y el tamaño máximo de entrada, ¿no? Que les dan 10 kilobytes. Después vamos a indagar más qué significa eso, ¿no? Pero bueno, después del problema, el problema está constituido así. Tiene una descripción, como las hemos visto con el texto del problema, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer esto. Antes que nada, es necesario que aprendas a mandar soluciones para un problema. Ujú. Para resolver un problema, deberás leer algunos datos de entrada del teclado, que es la estándar, la entrada estándar, que es como una abreviación de Standard In en inglés, e imprimir en pantalla, ¿no? Que es a través de la salida estándar, que es Standard Output, ¿no? En inglés, una abreviación acá, que comúnmente así se conoce aquí en computación. Ajá. Otros datos de salida, ¿no? La especificación que debes de datos, la especificación de qué datos leer y qué datos imprimir, vendrá descrita en la redacción del problema, ajá, que precisamente es esta. Perdón, esta. Aquí está el problema, ¿no? El problema será evaluado con varios datos de entrada que no se describen en el problema. Ujú. Ojo, no se describen en el problema. Son los casos que yo les decía. Es importante que recuerdes que tu programa será evaluado con muchos datos de entrada, ¿no?
Es decir, hay muchos casos, a veces hay 100 casos o más para verificar que tu problema sea correcto, ¿no? Si tu programa funciona bien con los datos que se muestran de ejemplo, tómate un minuto para pensar otros conjuntos de datos que hagan tu programa fallar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Para que tu programa sea considerado correcto, deberá producir la salida correcta a su respectivo conjunto de datos de entrada. Tu programa será evaluado por una máquina. Ajá, ojo, ¿no? Será evaluado por una máquina y no por una persona. Por ello, abstente de imprimir cualquier cosa en pantalla, ¿no? En la salida estándar, o de leer cualquier otra cosa del teclado, ajá, que no esté especificado en las secciones de entrada y salida. Esto es bastante importante, ¿eh? De lo contrario, tu solución será calificada como errónea por el juez en línea, o sea, la computadora que está evaluando. Por ejemplo, no imprimas, introduce el número A, dos puntos, y después leer el dato, ¿no? Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque como lo está evaluando una computadora, la salida que va a ejecutar tu programa va a ser directamente comparada con una salida que se va a esperar. Entonces, si difiere o es distinta, es decir, si tu programa debió haber sacado el resultado 2.5 y el resultado esperado es 2.5, esa salida la va a comparar. Si es igual, va a estar correcto. En general, la computadora no sabe si tu resultado es correcto o no. Solamente sabe comparar si tu salida es igual a la salida que se espera. Ajá. Entonces la computadora pues es como, pues no tiene mente, ¿no? Simplemente la computadora lo que sabe hacer es comparar. Ajá. Entonces no va a saber si está mal o bien, simplemente va a decir, eh, tales caracteres que imprimiste son iguales a los que yo espero, y si sí, está bien, si no, está mal, ¿no? Entonces, por eso, si ponemos cosas de más como introduce el número A o dame tu nombre o cosas así, va a diferir, ¿no? Él estaba esperando un 2.5 y tú de salida estás poniendo introduce el número A y luego quizás 2.5, ¿no? Ahí es completamente distinto. Entonces, ojo en esta parte. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? Vale. Ajá. Lo mismo sucede para espacios, para saltos de línea. Si ustedes imprimen cosas con espacios de más o saltos de línea de más, la computadora va a decir que no está bien porque no están cumpliendo con el formato requerido de salida, ¿no? Porque al comparar lo que ustedes están imprimiendo y lo que se está esperando, va a decir que es distinto por un solo espacio, ¿no? O por un solo salto de línea. Entonces tengan bastante cuidado. Eh, bueno, regresando al punto. Ok, vamos a seguir leyendo, ¿no? En el caso de C y C++, que son los lenguajes que estamos utilizando, los compiladores oficiales son GCC y G++ respectivamente, ¿no? Estos compiladores ya están automáticamente instalados, se instalaron el CodeBlocks, o si tienen Mac, se instalaron el Xcode, o si lo instalaron manualmente a través de mi GW con el otro video que les mandamos. Entonces, ahí está, ¿no? Estos son los compiladores oficiales, ¿no? ¿Por qué es importante que les digan esto? Porque los compiladores son los programas que ayudan a traducir el lenguaje en el que estamos escribiendo, en el lenguaje C, a un lenguaje que entiende la máquina. Y si el compilador, funciona como traductor, no conoce correctamente las reglas con las que estamos escribiendo o con las que se define el lenguaje que escribimos, pues no va a poder
hacer una traducción correcta del programa, ¿no? Entonces, hay estándares de cómo escribir y los estándares que vamos a estar usando están definidos y los usan estos dos compiladores, ¿no? Esto nada más se los menciono, no se preocupen, los compiladores que estamos usando o lo que estamos haciendo para compilar son los oficiales y son completamente soportados, ¿no? Los códigos son evaluados en un entorno Linux y por ello no es posible hacer uso de librerías como conio.h. Las librerías son las que estamos incluyendo hasta arriba, ¿no? Por ejemplo, el IOSTream, que es para la entrada y salida estándar, pero hay bibliotecas, librerías, les llaman acá, que no siguen el estándar normal, que comúnmente vienen, bueno, que son bibliotecas extras, ¿no? Que no siguen el estándar general, entonces no son soportadas. Entonces tengan cuidado, no utilicen cosas que no les damos nosotros, solamente utilicen lo que les damos nosotros, ¿no? Si utilizan otras cosas por allá, puede ser que cuando lo suban al juez en línea, pues no lo pueda traducir correctamente. Entonces dice, para un listado completo de las librerías estándar de C++ y C, pueden checar esta referencia, ¿no? Que está acá. Bueno, finalmente, está prohibido abrir archivos, utilizar instrucciones de ensamblador, hacer llamadas al sistema o crear procesos durante la ejecución del programa. O sea, finalmente es una computadora la que está ejecutando el programa y nosotros nos podemos comunicarlo con la computadora, ¿no? Por ahí sí somos bastante listillos y sabemos cómo utilizar estos pequeños trucos que le están diciendo aquí, les dicen que no lo hagan, ¿no? Está prohibido hacerlo y obviamente en los concursos está penalizado y si ustedes pudieron hacerlo, las personas que están evaluando saben identificar cuando alguien lo pudo hacer, ¿no? Entonces, por favor, hagamos un juego justo, ¿no? Entonces, es bastante fácil identificar cuando uno cae en esas acciones, ¿no? Entonces, seamos completamente honestos y no hagamos ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, para asegurarnos de que hemos entendido todo lo anterior, se te pedirá que resuelvas este problema muy sencillo, ¿no? Es un problema, y aquí les dice, ¿no? Ahora sí, el problema, a lo que vamos. Datos de entrada. 2 números, A y B, y tu programa debe de hacer lo siguiente, ¿no? Calcular el resultado de A más B. Esta es la especificación de los datos que debes de leer desde el teclado o la entrada estándar, ¿no? La entrada. Y dice, el archivo con el que se te evaluará contendrá una línea con 2 números enteros A y B separados por espacios. Es decir, aquí le están diciendo que nada más les van a dar un caso, ¿no? Un caso que solamente tiene una línea con 2 números A y B separados por espacio. La salida. Esta es la especificación de los datos que debes imprimir en pantalla. O sea, en la salida les van a decir precisamente qué deben imprimir en pantalla y en qué formato. Recuerden, el formato de salida es importante porque si no coincide con lo que les está pidiendo el problema, les va a decir que está mal. Igual la entrada. La entrada les dice el orden en que les van a dar los datos. Entonces deben de leerlos en ese orden, para evitar cualquier cosa. Porque si no, ¿qué tal si les dan un número y después un nombre y ustedes están leyendo primero el nombre y luego el número, ¿no? Entonces no va a guardar los datos correctamente. En la primera línea se escribe el número A, en la segunda línea el número B y finalmente en una tercera línea se imprime el resultado A más B, ¿no? Entonces, ejemplo, les van a dar un ejemplo de lo que se espera. A continuación, se muestra un ejemplo de datos que pueden ser introducidos a tu programa y los respectivos datos que tu programa debe mostrar en pantalla para que tu programa sea considerado correcto. Les dan 2 columnas aquí en esta tabla, entrada y salida. Este es un ejemplo. El ejemplo es que les van a dar 5 y 2. Y coincide con los datos de entrada, ¿no? Aquí les dicen que les van a dar 2 números en una línea separados por un espacio. Y precisamente aquí están.
dos números en una línea separados por un espacio, ¿no? Salida. En la primera línea el número A, en la segunda línea el número B y finalmente el resultado, ¿no? Le están diciendo que van a ser dos números A y B separados por el espacio. Entonces, el 5 va a ser A y el 2 va a ser B, ¿no? Entonces, si le están pidiendo que impriman el A, luego el B y luego el resultado, uno por línea, pues el resultado debería ser esto, ¿no? 5, 2 y 7. Ajá. Ahora, también va a venir a veces y a veces no, una sección que se llama límites. Y límites precisamente por límites de la computadora, de qué datos podemos almacenar y qué tanto podemos calcular, ¿no? Después vamos a ver esto con mucha más calma. Entonces, la sección de límites describe las cosas que puedes asumir de los datos de entrada. Son cosas que podemos asumir, ¿no? Es decir, lo que nos digan ahí se va a cumplir para todos los datos de entrada. No tenemos que hacer validaciones extra. Ajá. Entonces dice, si en la sección límite se dice que el valor de una variable no excede ningún valor, puedes asumir que será cierto para todos los datos de entrada. Ujú. Apóyate de esta sección para saber con certeza si tu solución es correcta o hay algo que no estés considerando o que hace fallar tu programa, ¿no? Muchas veces los límites son el punto en el cual nuestro programa falla, ¿no? Porque no estamos leyendo bien los datos, o no estamos considerando alguna operación que involucre estos límites, ¿no? Por ejemplo, aquí les dice, puedes asumir que con toda seguridad que A y B van a estar entre el rango 0 y 10, ¿no? Es decir, pueden valer 1, 2, hasta 9. Ajá. ¿Por qué 1 y hasta 9? Porque aquí es menor y mayor, ¿no? Exclusive, bueno, excluyendo el 0 y el 10. Si les hubieran puesto mayor o igual, pues incluye el 0 y el 10, ¿no? Bueno, soluciones. Esta sección nada más la ponen aquí como ejemplo. Te presentamos la solución que se escribe en C, C++ y Java, ¿no? Estos son lenguajes en los que podemos escribir. Recuerden, nosotros estamos utilizando solo C++, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la solución de C++, la podemos copiar y la podemos enviar, ¿no? Por ejemplo, aquí la pegamos. Ajá. Podemos correr el código, le damos aquí, aquí seleccionamos, en esta pestañita seleccionamos el compilador, que en este caso es C++. Le damos en Run. Vamos a ver si funciona. Y ay, no me está respondiendo la interfaz. Ahí está. ¿Para resolver las tareas te da un tiempo determinado o tenemos el tiempo No, limitado? hasta la fecha que les que les da la tarea. Si les decía hasta el 17, pues tienen hasta el 17. Está bien, gracias. Entonces, creo que no está funcionando el, el editor en línea, pero podemos como... Lo ideal es que primero lo hagamos en local. Voy a compartir una pestaña para no dejar de compartir la ventana. Y entonces, por ejemplo, nos vamos a nuestro editor. Aquí lo estoy haciendo en línea para no dejar de compartir la ventana y pasarme otra vez a la otra. Entonces, por ejemplo, lo corremos y aquí ponemos 3 y 4, ¿no? Ajá. Y la salida es 3,
4 y la suma 7, ¿no? Está correcto, ¿no? Una vez que ya hemos verificado que está correcto y cumple con el formato que nos está diciendo de salida, lo podemos copiar y nos vamos a esta sección. Esta sección es como para codificar en línea y ejecutarlo. Creo que no les compartí esta pestaña, ¿verdad? Aquí está, perdón. Ahí está. Bueno, les comparto la otra pestaña. Aquí lo copié. Le doy ROM 3, 4 de entrada y listo, ¿no? 3, 4 y 7. Ya verificamos que funciona. Ahora sí, una vez que ya verificamos que funciona, nos vamos a la sección de abajo, que es de envíos. Le damos en nuevo envío. Nos vamos abajo, le damos en nuevo envío. Seleccionamos el lenguaje, que en este caso vamos a seleccionar C++ 11. Recuerden, siempre lo vamos a seleccionar. Pegamos el código o podemos subir el archivo, como quieran. Le damos enviar y listo, ¿no? Una vez que lo enviamos, el juez nos va a dar varios estatus. El estatus verde con AC significa que fue aceptado. El porcentaje de aceptación fue 100%, es decir, todos los casos los pasamos correctos, ¿no? Aquí va a haber varios estados, por ejemplo, un WA, que luego aparece en rojo, creo, o naranja, que es un wrong answer, que en inglés es respuesta incorrecta. Entonces, si es respuesta incorrecta, quiere decir que no ha sido aceptado completamente, ¿no? O también a veces viene un PA, que en inglés es partial answer, y que significa que algunos casos los pasamos y otros no. O sea, que tu respuesta está parcialmente correcta, ¿no? Y listo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Ya, ya mandaron el link para acceder a la página? ¿O es que me desconecté hace rato? Ya, sí. Ingresas a OmegaOp, te vas a tu perfil, a tu pestaña de acá arriba, le das en mi contenido y le das en mis cursos. Una vez que le das en mis cursos, te va a aparecer aquí el curso de OOI 2022. Le das clic y ya deberías entrar al curso. Creo que hay un problema con la OmegaOp y no te está dejando entrar, pero vamos viendo cómo resolverlo, ¿sale? Lo que Está bien, faltaría gracias. es, si alguien falta, nada más avísenos para agregarlos y listo. Vale, entonces, en cuanto puedan tener acceso, vamos viendo y pues se quedan estas tareas. Queda la tarea 1, que la tarea 1 ya la resolvimos, que era muy sencillo, ¿no? Leer los números, cumplir con el formato de entrada y salida e imprimirlos, ¿no? Siguiendo ese formato. Ahora, ojo, una cosa que se me olvidó es, estos casos de acá son casos de ejemplo. Aquí le están dando 5 y 2. No quiere decir que si tu programa pasa con estos casos, va a pasar con todos. No. Estos casos solamente son de ejemplo para que tú veas la entrada y salida. Pero puede haber más casos con los que evalúa el juez, la computadora, tu programa. Entonces, aunque pase estos, cuando ustedes lo envíen, va a haber más casos con los cuales va a evaluarlos. Estos nada más son de ejemplo, recuerden. Entonces, a veces pasa de que vemos, no, es que mi programa funciona porque pasa estos casos. Pero no, no es del todo correcto. Si fuera del todo correcto, te hubiera dado un accept. Pero a veces nos dejamos guiar porque eh, estos casos son de ejemplo, ¿no? Pero a veces hay casos que no estamos considerando, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso la nota acá de que si tu programa funciona bien con los datos que se muestran en el ejemplo, tómate un minuto para pensar qué otros casos pueden hacer que tu programa pueda fallar, ¿no?
No necesariamente, si pasa estos, tu programa es del todo correcto. Entonces debemos pensarle otro poquillo por ahí. Nada más. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Pues nos vemos el jueves entonces, si no hay más dudas. Y pues gracias por haber asistido hoy. Y bueno, voy a dejar de grabar.